Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, les doy la bienvenida a un video más en nuestro canal. Hoy vamos a resolver un problema, un dolor de cabeza para los encargados de recursos humanos. Cuando reciben una marcación de biométrico, tienen que trabajar y trabajar y trabajar muchas horas para resumir esta información que les entrega el marcador biométrico. Hay que tener en cuenta que hay algunos empleados que no marcaron o la entrada o la salida o en muchas ocasiones marcaron repetido. Por ejemplo, aquí este empleado el 2 de agosto ha marcado, pues, como ven, dos entradas y dos salidas y en realidad solamente tienen un turno. En algunos casos, por ejemplo, aquí el 5 de agosto también marcó dos entradas y dos salidas y así sucesivamente aquí marcó dos entradas el día 8 de agosto y no marcó ninguna salida. Entonces ahí como que hay un problemita que resolver y hay que hacerlo uno a uno y pues son muchísimos registros. Miren lo que vamos a hacer. Aquí tenemos ya una macro grabada que le va a resolver el problema. Entramos a la ficha programador, vamos a macro, encontramos la macro aquí, le damos a ejecutar y así en un pestañeo, más tarde en explicárselo que en resolverlo. Mire, aquí a la derecha continúan los datos originales, hay más de 300 filas porque ya se eliminaron las duplicadas. Aquí hay un resumen de las marcaciones de día a día, es decir, aquí ya no hay repetidos. Y fíjese que aquí marcó entrada, pero no la salida, por eso dice control de entrada, control de salida. Entonces en la entrada no me marca nada y le pone directamente 8 horas de trabajo. Aquí marcó entrada y salida, por eso me calcula 9 horas 23, aquí también. Y en esta solamente entrada, solo salida, aquí solo salida, no marcó entrada y así sucesivamente. En los casos donde no tenemos más que un dato, pues estamos colocando las 8 horas de trabajo, aunque eso es a criterio de cada persona que esté encargada. Puede ponerle menos de 8, puede ponerle 6, 7, no, lo que quiera. Eso lo dejamos a criterio. Eso se puede cambiar nada más el número y la macro va a hacer lo que nosotros le digamos. Entonces, esto de aquí se convierte en el resumen del día a día. Cada uno de los empleados, todos los días que marcaron, y aquí nos ha votado, nos ha dado como resultado eh, un resumen más pequeño donde dice el total de horas trabajadas en el periodo que se muestra en la marcación. Aquí están todos los empleados y el total de sus horas trabajadas. Pero así, en un pestañeo, no lo vio, pues no le dio tiempo de verlo, porque es así de rápido. Solo tenemos que ubicar el botón de la macro, presionarle, darle un clic y listo, ya está resuelto nuestro problema. Su problema va a ser qué hacer con el tiempo que le sobra. Pero si tiene curiosidad por saber cómo se construyó la macro y cómo puede adaptarla usted a su sistema, porque claro, cada biométrico le va a arrojar los datos en diferente orden, de diferente manera. Así que usted tiene que tener cuidado con eso. La macro no es que va a funcionar para todos los biométricos. Hay que mirar en qué columna se encuentran el nombre, la fecha y todo eso. Prácticamente hay que personalizarla para cada tipo de reporte de biométrico. Entonces, aquí tenemos el mismo reporte, quiero que lo vean, y vamos a construir la macro desde cero, desde cero. Lo primero que vamos a hacer es tener a la vista la ficha programador. Si usted vio mi anterior video, ya sabe cómo habilitarla. Pero si no está habilitada, si es que no vio el video, simplemente con un clic derecho sobre una de las fichas, sobre cualquiera de las fichas de la cinta de opciones, vamos a obtener esta opción que dice personalizar la cinta de opciones. Y en la ventana que aparece, observen que aquí están visibles todas las pestañas que se van a mostrar arriba y la ficha programador, que en algunas versiones de Excel se llama desarrollador, seguramente la van a encontrar deshabilitada. Solo tienen que habilitarla, le dan a aceptar y ahora ya está disponible dentro de la cinta de opciones. Habilítela por favor con un clic y vamos a Visual Basic. ¿Ok? Cuando le damos Visual Basic entramos al entorno de programación, es decir, el entorno donde vamos a desarrollar las macros. Y es nada más una ventana que aparece por encima de nuestra ventana de Excel. Como ya expliqué en el anterior video, esta ventana de propiedades no la vamos a necesitar, así que la cerramos. Y aquí en la ventana del explorador del proyecto, que es esta parte de acá, ahí sí vamos a encontrar todos los archivos que tenemos abiertos. Por eso recomiendo que al momento de empezar este ejercicio cierren los otros archivos que no están utilizando para que no se vea confuso, esta área no esté muy llena y sea mucho más claro de entender. Bueno, aquí tenemos nuestro archivo que como pueden ver solo tiene una hoja, dice Carlos Imura. Ahí está, listo. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Estamos con el archivo seleccionado, vamos a la ficha insertar y vamos a insertar un módulo. Recuerde, cuando insertamos un módulo, aquí va a aparecer una carpeta extra. El archivo ya tiene una carpeta, pero esa carpeta
contiene las hojas del libro y el libro como tal. Cuando nosotros damos insertar módulo, aparece una nueva carpeta que va a contener todos los módulos que nosotros insertemos. Demos doble clic en el módulo 1 y vamos a poner el nombre de nuestra macro. Siempre hay que empezar con la palabra clave sub, abreviatura de subrutina, ¿ok? Luego ponemos un espacio y el nombre de la macro. Vamos a poner aquí marcaciones, así se va a llamar nuestra macro. Presionamos Enter y Excel hace dos cosas. Coloca paréntesis de apertura y cierre y la línea de final de la subrutina. Todas las instrucciones que nosotros escribamos entre estas dos líneas se van a ejecutar cada vez que ejecutemos las macros. Empecemos entonces. Voy a poner un comentario para recordarme qué hace esa parte del código. Y el comentario siempre se empieza con un apóstrofe. Así Excel no va a interpretar como una orden. Si no ponemos el apóstrofe, va a interpretarlo como una orden y al no estar en lenguaje Visual Basic, pues va a dar error. Entonces ponemos aquí como primer paso, declaramos las variables. ¿Y cómo declaramos las variables? Con una palabra clave dim, ¿ok? Y estas son las variables. Recuerde, probablemente no va a entender todo lo que se muestra acá si usted está empezando recién con macros, pero no se preocupe, cópielo tal cual, procéselo y poco a poco con la práctica va a ir entendiendo cada una de las cosas. Esa variable mi hoja la vamos a declarar como tipo worksheet, ¿ok? Va a ser una hoja de trabajo. Luego van a ver para qué. Luego vamos a declarar otras variables que es mínimo de entrada, así le voy a poner, y máximo de la hora de entrada, para que calculemos si está dentro de los parámetros o fuera cada marcación que hagan los empleados, ¿ok? Así abreviado, mínimo de entrada, máximo de entrada, y eso lo vamos a declarar como tipo doble, porque puede tener decimales, ¿ok? Y luego vamos a declarar una variable f que va a ser de tipo entero. Listo, esas son las tres variables que necesitamos. Ahora le vamos a asignar valores. Voy a poner otro comentario. Asignamos valores a las variables. Es saludable tener comentarios para recordar en correr el tiempo qué hace cada parte del código. Cuando se trata de objetos, como es el objeto worksheet, tenemos que iniciar la asignación de la variable con la palabra clave set. Set mi hoja, recuerda, aquí teníamos una variable que le hemos dado como nombre mi hoja, entonces ahora le vamos a dar ese valor. Set mi hoja va a ser igual a active sheet, es decir que a partir de este momento la variable mi hoja se convierte en la hoja activa. O sea, dicho de otra manera, la hoja activa es la variable mi hoja. Bueno, listo. Vamos a poner cuál es el mínimo de la entrada. El mínimo de la entrada vamos a suponer que son las 14 sobre 24, es decir, las 2 de la tarde. ¿Por qué le digo eso? Porque acá en nuestros datos he observado que el turno va desde las 4 hasta las 10 de la noche. Entonces estamos poniendo que entre las 2 y las 5 de la tarde vamos a considerar como marcación de entrada. Nuestra macro tiene que calcular si cada una de estas marcaciones es entrada o salida. Y usted me dirá, pero profe, mire, si aquí ya dice entrada y salida. Sí, pero a veces el empleado marca con el estado de entrada, marca la salida. Y al revés, muchas veces marca salida cuando está marcado como entrada. Por lo tanto, no nos podemos confiar en este dato y nosotros lo vamos a calcular basado en la hora de entrada. Entonces, si está entre las 2 de la tarde, que son las 14, y las 17 horas, así ponemos 17 entre 24, 24 porque 24 horas tarda el planeta de ustedes en girar sobre su propio eje, ¿cierto? Entonces, por eso es que ponemos entre las 14 y las 17. Si hay una marcación entre esa hora, la vamos a considerar entrada. El resto la vamos a considerar como marcaciones de salida. Esto es a discreción. Ustedes pueden cambiar esos números según lo que necesiten. Y ahora declaramos la variable f. ¿Para qué es la variable f? Le explico. Nosotros necesitamos saber cuál es nuestro rango. Ya sabemos que empieza en la celda A1 y que llega hasta H1 por el ancho de las columnas. O sea, hasta aquí en columnas llega hasta H1. Pero no sabemos dónde finaliza. Y usted me dirá, profe, pero usted puede ir al final y ver que finaliza en la 571. Sí, este biométrico. Pero el que me presenten el mes que viene puede tener más o menos registro. Entonces, nunca voy a saber exactamente cuál es la última fila. ¿Y cómo se descubre la última fila? Miren, me voy a ir al final de Excel, voy a ir hacia abajo hasta el final, control flecha abajo me lleva hasta el final, y estoy en la fila 1.048.576. Ahora, si yo presiono control flecha arriba, el cursor va a subir y se va a chocar
con la última celda. Mire, supongamos que esta es la última celda de Excel y presiono control flecha arriba, se choca con la última fila que tiene datos. Es decir, que si aquí hubiese una fila con datos y yo estoy por acá por abajo, control flecha arriba y se detiene ahí. Como no hay ninguna, control flecha arriba me va a indicar la última fila con datos. Y ese valor, ese número 571 encontrado ahora, lo voy a guardar en la variable f. ¿Cómo lo guardo? Pongo f igual. Y aquí digo, mi hoja, recuerda que mi hoja es la hoja activa, punto range, así voy a referenciar la celda 1.048.576, que yo sé que es la última celda de Excel. Entonces le estoy diciendo, dentro de mi hoja, vaya a esa dirección. Y luego le digo end, recuerde que es control flecha arriba, o sea, vaya hasta el final, pero hacia el final ¿de dónde? A la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Así que abro el paréntesis y le digo XL up, que significa arriba. Mire, hasta ahora le estoy diciendo que se ubique en la hoja activa, que ahora ya se llama mi hoja, y que vaya a esta celda y que se desplace hacia el final en la dirección hacia arriba. ¿Ok? Eso va a hacer que se choque con el último dato y entonces le pongo punto row para averiguar qué número es la fila que acabamos de encontrar. ¿Ven? Esto nos va a devolver el número, este elemento nos va a devolver el número de la fila que se ha encontrado a través de todo este texto de acá. ¿Ven? Y ese número encontrado se va a almacenar en la variable f. ¿Ven? Hasta ahí ya tenemos un poco de avanzado y ahora vamos a eliminar las filas vacías. Y usted mira, profe, ¿de qué celdas vacías está hablando? Mire, si nosotros nos vamos hacia abajo acá, vamos a encontrar, un poco más abajo, vamos a encontrar que hay celdas vacías. Fíjese, aquí pusieron el nombre del supervisor, yo no sé si el sistema biométrico lo bota así, pero aquí está el nombre del supervisor y hay una fila que no sirve para nada, está vacía. Un poco más abajo encontramos otra vez nombre de otro supervisor y la marcación de los empleados que están a su cargo, otro supervisor. Entonces, estas filas vacías nos van a causar problemas. Así que por eso vamos a eliminarlas. ¿Y cómo las eliminamos? Pues vamos a mencionar mi hoja, punto, range, o sea, rango, y le vamos a dar las coordenadas. ¿Cómo se dan las coordenadas? Primero tenemos que indicarle la coordenada de la primer celda, es decir, esta es mi primer celda, esta de aquí, la que está, y yo tengo que seleccionar hacia abajo. Si esa fuera toda mi selección, yo tendría que entregarle como primer celda esta de aquí y como última celda esta de acá. ¿Ven? Cuando yo le quiera entregar las coordenadas de eso, yo tendría que decir, vamos a hacerlo un poco más grande esto, yo tendría que decir, la primera celda es B1 y la última celda, mire, B1, dos puntos, la última celda es B15. ¿Está bien? Pero también puedo decirle de la siguiente manera. Puedo decirle, la primera celda es 1,2, dos puntos, y la segunda celda es 15,2. Ahora me explico. En este método se utiliza siempre, se menciona siempre la fila en primer lugar. Primero la fila, luego la columna. Por eso le estoy diciendo, en la fila 1, la segunda columna. ¿Ven? Esta es la fila 1 y esta es la segunda columna. Por eso 1, 2, ahí está la segunda columna, estoy referenciando, es lo mismo que escribir B1. Y en esta otra le estoy diciendo fila 15, fíjense que aquí está la fila 15, segunda columna. ¿Ven? Entonces estoy referenciando primera y última fila. Aquí sería así, range, abro el paréntesis, aquí yo tendría que decir B1, así, B1, pero no lo voy a hacer. Voy a utilizar otro método que es cells, abro el paréntesis y le digo 1,2 y cierro el paréntesis, ya tengo la primera celda, coma, y ahora le voy a decir otra vez cells, 571, porque esa es la última celda, coma 2. Cierro el paréntesis de esta coordenada y cierro el paréntesis del range que había abierto acá. Mire, aquí he puesto 571, pero en otros archivos que me pasen podría ser más, podría ser menos, por lo tanto no puedo poner un valor fijo. Por lo tanto voy a poner la variable f, que es la que contiene, aquí es la que contiene el número de la última fila calculada por este método. ¿Ok? Entonces le estoy diciendo, vaya desde la fila 1
hasta la fila que no sé qué número es, F. Listo. Y una vez ahí, le voy a decir punto special cells, o sea, celdas especiales. Ahorita lo explico eso. Abro el paréntesis, XL blanks. ¿Ok? No se preocupe, que ahorita lo explico. Ya me perdí, me va a decir. No se preocupe. Tiene el video y lo va a poder ver cuantas veces quiera. Ahora lo explico. Mire, cuando yo tengo, voy a poner aquí un archivo nuevo y tengo datos ahí. Si yo tengo filas vacías, supongo que tengo así varias filas vacías. Y tengo que eliminarlas. Para no seleccionar una por una y eliminar una por una, lo que hago es seleccionar todo el rango. Y mire, ponga atención a lo que voy a hacer. Voy a la ficha inicio, el botón buscar y seleccionar y esta opción que dice ir a especial. ¿Ven? Por eso es que acá estoy poniendo Special Cells. O sea, le estoy diciendo ir a especial. Ahora, cuando le digo ir a especial, se presenta esta ventana que me permite seleccionar varias cosas, contantes, celdas con fórmula, solo celdas visibles, pero yo quiero seleccionar las celdas en blanco. Por eso es que acá le puse, ahora vamos a ver, le doy a aceptar y vean de que acá le he puesto blanks, o sea, le estoy diciendo celdas especiales, seleccione las que están en blanco. Y luego le digo en type row, o sea, la fila entera, delete, elimine la fila entera. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Clic derecho, eliminar toda la fila y se fueron. ¿Ven? Eso es lo que le he dicho en toda esta fila de comandos. Estoy diciendo, busque celdas especiales, busque las celdas en blanco y toda la fila, elimínela. En criollo, eso es lo que le estoy diciendo. ¿Ven? Ahora que he eliminado filas, por supuesto que este rango que llegaba hasta por acá ya se hizo más corto. Por lo tanto, tengo que volver a averiguar o a investigar el valor de F. Recuerda que decíamos control flecha arriba y se chocaba con la última celda. Claro, hace rato era esta última, la 17. Si yo hacía control flecha arriba, se chocaba con la 17. Pero al eliminar las filas vacías, ahora ya está en la fila 12. Por eso tengo que volver a hacer control flecha arriba para averiguar cuál es ahora mismo la última fila. Por eso voy a copiarme este dato de aquí. Mire, estoy diciendo F es igual a que mi hoja, recuerde que ya es la hoja activa, lo estoy mandando otra vez al rango mucho más largo, a la última celda de Excel, y lo estoy empujando para arriba para saber cuál es la última celda. Bueno, ya tengo ese dato ahí. Ya eliminé las filas vacías. Ahora voy a colocar títulos al encabezado. Entonces, colocamos títulos al encabezado. ¿Ven? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, este ya no me sirve, lo voy a eliminar. Lo que voy a hacer es colocar aquí algunos encabezados que me interesan. Por ejemplo, fecha, hora. Y usted me dirá, profe, pero ese dato acaso no está. Sí, pero está junto en la misma celda. Yo necesito separar la fecha en una celda, la hora en otra celda y también el tipo, si es entrada o salida. Usted me va a decir, profe, aquí está entrada y salida, pero recuerde que ese no nos sirve. Y además tengo que hacer aquí entrada y salida y aquí tengo que poner un ID único para determinar cuáles son repetidos. ¿Ok? El ID único va a ser la unión del nombre más la fecha más la condición de entrada y salida. Así sabremos cuáles están repetidos y vamos a poder eliminar los repetidos a través de esta columna. ¿Ven? Entonces, ¿cómo colocamos título al encabezado? Vamos a referirnos como mi hoja.cells, mi hoja.cells, abrimos el paréntesis y le decimos 1,9. Va a ser igual a la palabra fecha. Así, entre comillas. Fecha. Mire, 1,9, o sea, le estoy diciendo fila 1, columna 9. Entonces, si esta es la fila 1, columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí, en esta celda, va a colocar la palabra fecha. Luego le tengo que decir que en la 1,10, 1,11 y 1,12 escriba texto. ¿Ven? Entonces, para ganar tiempo, voy a copiar esto y le voy a poner 1,10
1,11 y 1,12. En el primero va a escribir fecha, en el otro va a escribir hora, en el otro va a poner tipo, o puede ser entrada-salida, vamos a poner tipo, y en la otra va a poner ID único. Enter. Vamos a probar nuestra macro hasta ahí. Volvemos a Excel y voy a hacer una copia de esta hoja. Miren, voy a generar una copia de esta hoja y aquí voy a probar la macro. Me voy, fíjense que no hay nada acá. Listo. Y fíjense cuántos registros tenemos. Tenemos filas vacías y el último registro se encuentra en la celda 500, en la fila 571. Entonces, vamos a probar nuestra macro. Vamos a programador, macros, y la ejecutamos acá, ya está seleccionada, le damos a ejecutar y vamos a ver si existen filas vacías. Fíjense que ya no existen filas vacías y que ya no está en la fila 571 el tope, es decir, la última celda con datos, ya se encuentra en la 566 porque esas 5 filas vacías fueron eliminadas. Además nos ha colocado los títulos, fecha, hora, tipo y de único. Es decir, que está haciendo lo que nosotros le dijimos. Es un mono maestrado y está haciendo aquello para lo que fue amaestrado. Eliminamos esta hoja y estamos de nuevo con la hoja tal como estaba al principio. Continuamos entonces, ya sabemos que hasta ahí está funcionando. Entonces ahora vamos a rellenar la celda, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí, rellenamos las celdas. ¿Y cómo vamos a rellenar la celda? Tenemos que posicionarnos justo. Recuerden que aquí ya decía fecha, aquí decía hora, aquí decía tipo, y acá decía ID único. ¿Recuerdan eso? Entonces nos tenemos que posicionar justo debajo de esta celda para empezar a llenar una por una todas estas celdas. ¿Y esa celda qué coordenada tiene? Es la fila 2 y es la columna 10. Entonces, o es la 9, si vamos a ver, buscamos aquí y miramos en el cuadro de nombre, fíjese, dice una F9C, entonces sabemos que esa es la 9ª columna. Aquí nos tenemos que posicionar. Y la manera de posicionarnos es decir, mi hoja.cells, y vamos a abrir el paréntesis y decimos 2,9.select, que es como seleccionar esa coordenada. Y ahora vamos a establecer un bucle. For i igual a 2 to f. No se preocupe que ahora lo explicamos. Y ahora next i. ¿Qué significa un bucle? Un bucle son acciones repetitivas, acciones que se van a repetir una y otra vez una cierta cantidad de tiempo hasta que nosotros le digamos. Recuerde que nuestra última celda, después de eliminar las filas vacías, hemos averiguado el valor de la última celda con la variable f y nos está dando como resultado, si vamos hasta el final, nos está dando como resultado 566. Bueno, aquí todavía no la hemos eliminado, pero cuando la eliminemos va a quedar en 566. Ahora le estamos diciendo, empiece a partir de 2 hasta 566. O sea, va a ir avanzando de uno en uno hasta llegar a las filas 566. ¿Y por qué empieza en 2? Porque fíjese, la fila 1 es el encabezado y tiene que empezar aquí rellenando los datos. Y se va a repetir y repetir hasta que llegue al valor de F, es decir, hasta 566. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a decir mi hoja.cells, y vamos a decir que en la coordenada i,9. ¿Y por qué pone i, profe? Recuerde que i en este momento vale 2. En la siguiente vuelta del bucle va a valer 3. En la siguiente pasada va a valer 4, en la siguiente pasada 5, en la siguiente pasada 6. O sea, va a ir aumentando este valor y va a ir referenciando la fila 1, perdón, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, y así el cursor va a ir avanzando hacia abajo. Por eso referenciamos de esa manera. Ahora, en esa celda que vamos a colocar, va a ser igual a, vamos a poner el date value como el valor de la fecha, y entre paréntesis, mi hoja.cells, abrimos el paréntesis para la coordenada, decimos i,4. Ahora me explico, ¿por qué estoy apuntando ahora a la fila 2? Recuerde que i vale 2 en este momento, fila 2, columna 4. Vamos a ver,
La fila 2, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Claro, ahí está la fecha. En la cuarta columna está la fecha, por eso le estoy diciendo que el valor que me va a colocar en esta celda es lo que hay en la columna 4, pero sacando solamente el valor de la fecha. ¿Ven? Luego voy a decir mi hoja.cells, y le voy a dar las coordenadas y coma 10 para que escriba en la columna de al lado. Y va a ser igual a team value, o sea, el valor de la hora de esto mismo que tenemos aquí arriba. Fíjese, de ahí arrancábamos la fecha y ahora vamos a arrancar la hora, porque acá lo que queremos es separar en una columna la fecha, en una columna la hora. Entonces, continuamos entonces. Ok, entonces vamos a decirle, ya escribimos en la primera columna, ahora vamos a escribir en la segunda. Y nos toca escribir en la tercera columna. Bien, continuamos entonces. Ahora tenemos que escribir en la siguiente columna, en la columna de al lado, que sería la columna 11. Pero vamos a poner una condición. Si, recuerde que ahorita vamos a hablar de la estructura if, ¿ya? ¿Ok? Mi hoja.cells y le vamos a dar estas coordenadas. Y, 10 es mayor o igual que la variable que se llama mínimo de entrada y al mismo tiempo mi hoja.cells en las coordenadas y, 10 es menor o igual que el máximo de entrada. Entonces, y hablemos de la estructura if, ¿ok? Cuando tenemos un if, ocasionalmente vamos a tener un else y luego un end if. Aquí después del if van a haber condiciones. Fíjense que están las condiciones y al final dice then o entonces. Entonces, si se cumplen estas condiciones que le estamos dando, entonces haga las instrucciones que le vamos a poner abajo. Y el else significa, en caso contrario, haga estas otras instrucciones. Igual que la función sí que vemos en el libro de Excel, cuando dice sí y damos dos opciones, aquí también le vamos a dar dos opciones. Si se cumplen estas condiciones, vamos a realizar las instrucciones que pongamos entre el if y el else. Y si no se cumplen, vamos a realizar lo que se encuentre entre el else y el end if. Es como un, y si no, haga esto otro. Bien, ahora, ¿cuáles son las condiciones? Le estamos diciendo que el valor que hemos obtenido arriba, o sea, el valor de la hora, es mayor que el mínimo de entrada que hemos establecido acá arriba. Y al mismo tiempo es menor que el máximo, es decir, que se encuentra entre estos dos valores. Si se encuentra entre esos dos valores es una entrada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner mi hoja.cells y le damos la coordenada i, 11, va a ser igual, entre comillas, a e, porque va a ser una entrada. Y si no es cierto, o sea, en caso contrario, le vamos a decir que sea igual a la letra S. ¿Ve? Nada más estamos escribiendo en la columna 11, pero vamos a escribir una letra E de entrada o una letra E de salida. ¿De qué depende? Del valor de la hora que se ha colocado en estas dos condiciones. Si el valor de la hora se encuentra entre las 14 y las 17, entonces se va a escribir la letra E, porque vamos a considerar que está marcando entrada. Y si no, pues se va a poner S porque es salida. Bien, nos falta escribir en la última columna donde va el ID único. Y ponemos mi hoja.cells y le damos las coordenadas i, 12 va a ser igual a ¿qué? A la unión de tres elementos. Déjenme copiar aquí esto. A la columna 3 de esa fila que está representada por i, unida a la columna 9, unida, fíjese que para unir utilizamos el carácter ampersand que está normalmente encima de la tecla 6 o 7 en su teclado, y unido a la columna 11. Vamos a ver qué estamos uniendo. Nosotros vamos a unir aquí
La columna 3 dice que sería el código, por si hay homónimos, de repente hay dos nombres iguales, por eso vamos a usar el código. Lo vamos a unir con la fecha y con, ¿qué dice? Con la columna, vamos a ver aquí. Lo estamos uniendo con las columnas 3, 9 y 11. Entonces la 3 está aquí, la 9 es la fecha y la 11 es el tipo. Vamos a ver cómo funciona hasta ahí, ¿de acuerdo? Vamos a nuestra macro y la vamos a ejecutar. Hasta ahí ya podemos ejecutarla. Para ejecutarla vamos a generar una copia de la hoja para no perder el original y vamos a programador, macros, ya está seleccionada, le damos ejecutar y mire lo que ha sucedido. Vamos a ir hacia abajo, me ha quitado las filas vacías, por eso ya no hay 571 sino 566, me colocó estos valores en el encabezado y además me arrancó de aquí la fecha, la hora y puso entrada o salida basándose en los parámetros que le indicamos. Y en el ID único lo que hizo fue unir, fíjese, el código, aquí lo voy a pintar de un color para que usted lo vea, con la fecha y con el elemento de entrada o salida. O sea que hizo una unión de esas tres columnas y así vamos a ver si está repetida o no. Por ejemplo, este elemento es repetido. Y vamos a formatear, saliéndonos un poquito de la macro, vamos a formatear aquí, le vamos a poner que solamente muestre fecha corta y a esto le vamos a poner que nos muestre formato como hora. Entramos aquí, le decimos hh2.mm y ya está. ¿Ven? Entonces nos ha arrancado la fecha, nos ha arrancado la hora y puso entrada o salida. Ahora, ¿cómo sabemos? No hablemos de Visual Basic ni de macros, hablemos nada más de Excel. ¿Cómo sabemos si hay duplicados? Pues seleccionamos la columna, vamos a la ficha inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas y valores duplicados. Esto no tenemos que hacerlo. Esto se va a encargar la macro. Yo solamente le estoy mostrando que al unir estos elementos hemos identificado cuáles son los repetidos. En este momento vamos a escribir un código, una parte de la macro que se va a encargar de eliminar los duplicados. No es necesario que usted haga esto que yo acabo de hacer de resaltarlo. Solo lo resalto para que usted vea que efectivamente existen duplicados y estamos en la fila 566. De regreso en la macro, vamos a escribir aquí, eliminamos los duplicados. ¿Ven? Eliminamos los duplicados. ¿Y cómo se eliminan los duplicados? Vamos a decir, mi hoja punto cells, perdón, tenemos que referenciar el rango. Mi hoja punto range y le vamos a dar las coordenadas. Cells y abrimos paréntesis para poner las coordenadas. 1,1, cierro el paréntesis, coma y le doy la última celda. Ahora lo vamos a explicar. F,12. Cierro el paréntesis de esta coordenada y cierro el paréntesis de el rango, porque aquí estoy expresando dos celdas, la celda de inicio y la celda del final. Fíjese que la celda de inicio dice fila 1, columna 1. Está hablando de esta celda. Fila 1, columna 1. Esa es la primera. ¿Y cuál es la última? F,12. Recuerde que el valor de F lo hemos calculado aquí, después de eliminar los duplicados, y es la fila 566. Entonces le estamos diciendo 566, columna 12, que no sería más que la última celda que nosotros vemos acá. Entonces le estamos dando primera y última celda. Esas son las coordenadas que le estamos entregando. Y ahora vamos a decir punto remove, remover duplicados, y tenemos que decirle en qué columna. Columns, dos puntos igual, 12, ahora lo explico. Header, o sea, si tiene encabezado o no, dos puntos igual, XL, yes. ¿A qué me refiero con esto? Voy a explicar acá. Si yo quiero eliminar duplicados acá, yo primero selecciono el área, por eso le estoy dando la primera y la última columna para que se seleccione. Luego, esto claro en Excel, no tienen que hacerlo, lo va a hacer la macro. Si no tuviéramos una macro, tendríamos que hacer lo siguiente. Seleccionar el rango, ir a la ficha datos y el botón quitar duplicados. Esa es la instrucción que aquí dice remove duplicates. ¿Ok? Entonces le damos en quitar duplicados y nos dice que va a buscar en todas las columnas. Nosotros le decimos anular selección y le decimos que busque los duplicados nada más en el ID único, porque ahí están los duplicados, que no busque en las otras columnas.
Y mire, ese ID único, ¿qué número de columna es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por eso es que acá le estamos diciendo, aquí le estamos diciendo en la macro que es la columna 12. Y como tiene encabezado, fíjese aquí dice, mis datos tienen encabezado y está chequeado que sí. Si nosotros le damos a aceptar, se eliminan los duplicados. Por eso es que acá le estamos diciendo columna 12, porque Excel tiene que saber en qué columna de toda esta selección va a buscar el duplicado. Y además, si tenemos o no encabezados para que no lo considere parte de lo que tiene que eliminar. Así que esa es la instrucción. Una vez que le hemos dado esa instrucción, pues ya se van a eliminar los duplicados. Vamos a probarlo hasta ahí. Generamos, bueno, ya tenemos esto, lo vamos a eliminar. Y ahora vamos a generar también una copia de esta hoja para probar hasta ahí nuestra macro. Programador, macros, ya está seleccionada, le damos a ejecutar. Y mire, recuerda que era la 566, ahora solamente es la 309. Ya no hay los duplicados que habían acá. De hecho, este solamente tiene una entrada y aquí no tiene salida, tiene una salida y una entrada nada más. Ya no hay duplicados. Por eso la lista se redujo hasta la fila 309 y ya no la 566. O sea que ya hemos separado la fecha, hemos separado la hora, hemos establecido si es entrada o salida y hemos eliminado los duplicados. ¿Qué viene a continuación? Pues vamos a formatear las columnas. Fíjense de feo que se ve esto. ¿Ven? Y la hora no se ve bien, entonces vamos a darle un formato para que se pueda entender. Ponemos aquí, formateamos las columnas. ¿Y cómo la formateamos? Decimos mi hoja, que es la hoja actual, punto range, y le vamos a dar las coordenadas. Aquí sí vamos a poner entre comillas y dos puntos y cerramos el paréntesis. ¿Por qué? Porque queremos formatear toda la columna I en formato de fecha. Por eso ponemos directamente range y dos puntos I entre comillas. Y le vamos a decir que sea el formato. Pero hay que ponerle punto number format igual como queremos que sea día a día, mes, 1, 2, 3, 4. O sea, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Ahora nos toca formatear la J, que es la hora. ¿Cómo le vamos a decir que formatee? Mi hoja, punto range, abrimos el paréntesis y decimos J, 2.J, cerramos el paréntesis, punto, number format, va a ser igual, entre comillas, HH, 2.MM, es decir, 2 dígitos para la hora, 2 dígitos para los minutos. Y por último, vamos a ajustar el ancho de las columnas. Ponemos mi hoja, punto, mal escrito. Fíjense que cuando escribimos mal y ponemos el punto, no aparece ningún desplegable. Sin embargo, si ponemos bien, escribimos bien el dato y ponemos punto, ya aparecen las opciones. Mi hoja punto range y entre comillas y dos puntos L. Esta vez le vamos a decir que vaya desde la columna I hasta la columna L y ajuste los anchos de columna, que es lo mismo que hacer doble clic aquí, doble clic acá, doble clic acá para ajustar. ¿Ok? Estamos diciendo y, no nos olvidemos de las comillas, los puntos L, cerramos el paréntesis, punto, entire column, o sea, la columna entera, punto, autofit, es decir, que se autoajuste. ¿Listo? Eso es, hasta ahí vamos a probar nuevamente la macro. Eliminamos esto, eliminar, ya está. Vamos a copiar nuestra hoja, vamos a bajar un poco el zoom, ahí está. Bueno, borramos esto, ya no lo necesitamos. Y así está, mire, el archivo tal como nos lo entrega el biométrico. Nosotros vamos a programador, macros, vemos nuestra macro aquí, le damos a ejecutar y así en un pestañeo ya nos separó la hora, perdón, la fecha, nos ha separado la hora, entrada, salida, el ID único para eliminar los repetidos y le ajustó las columnas. Después vendría a hacer el resumen y todo, pero eso ya lo vamos a ver en el curso de macros que nosotros vamos a iniciar el día martes, 1 de febrero, es decir, pasado mañana. Si usted está viendo este video el 30 de enero, pasado mañana. El 1 de febrero del año 2022 vamos a iniciar un curso de Excel que les voy a mostrar a continuación. Este es el curso del que les hablaba.
¿Ok? Macros en Excel son 7 clases, vamos del 1 al 10 de febrero, 2 horas por noche en vivo y en directo a través de la aplicación Zoom, pero la ventaja es que nosotros le entregamos las 14 horas de video porque, bueno, son 7 encuentros en vivo, cada encuentro de 2 horas cada uno. Si usted puede estar presente, magnífico, pero si no puede estar presente, igual va a tener la grabación de la clase para poderla ver en otro momento. Y claro, y si usted está presente, la va a poder ver también después en diferido cuantas veces lo necesite, para repasarlo, para recordar los conceptos y además guardarla como material de consulta. Por supuesto que los archivos Excel que vamos a desarrollar en clases los podrá descargar también. Tenemos ayuda personalizada a través de WhatsApp. Si usted tiene alguna duda en el desarrollo, dice, mira, aquí no me funciona, que hice mal, y yo le voy a contestar por WhatsApp, aquí le falta una coma, ponga 2 puntos, con capturas de pantalla y todo. Nos vamos a comunicar de manera personalizada entre usted y el experto para que el aprendizaje sea completo. Le vamos a entregar una biblioteca de las macros más usuales, las más interesantes que usted sí o sí debe tener. Cómo evitar que impriman, cómo evitar que copien, cómo evitar que cambien el nombre de la hoja o cómo cambien el nombre del archivo. Entonces, todas esas cosas las vamos a poner en una librería de macros y se las vamos a entregar para que usted la tenga como material de referencia. Y, por supuesto, un certificado de participación. La ventaja de tener la ayuda personalizada por WhatsApp es oro molido. Si usted la sabe aprovechar, es oro molido. Así que aquí está el número de WhatsApp. Escríbanos si tiene alguna duda y nos vemos en el curso el día martes 1 de febrero.